cambalache, el de un trino que llegó... ¿Un trino borrado? Sí, un trino borrado. Es que yo creo que eso es cambalache, ¿no? Borrar un trino. Sí. Lo hizo @Ramón JJ, perdón, J. Yesurún S, que creo yo es el hijo de Ramón Yesurún, presidente de la federación. Ramón Yesurún Sade, el hijo. Gracias, Paola. Sí. No, muchas gracias. Bueno, el trino lo borró, pero igual vale la pena Exacto. retomarlo porque yo creo, Andrea, usted tiene el trino ahí a la mano, ¿no? Léame el trino porque Sí. hay que reflexionar al respecto. Bueno, mire, el trino dice lo siguiente, @Ramón Yesurum S. Decía, somos un país tan atrasado que la reventa de boletas es un delito cuando en países desarrollados es absolutamente legal y fuente de ingreso para muchos estudiantes, por ejemplo, y lo pone en mayúsculas sostenidas. ¿Por qué nadie habla de eso en Colombia? @SigSuper. Movamos nuestra economía, desatrasémonos, dice ¿Cómo? el hijo de Ramón Yesurum. El- Es decir, le está bajando el tono y diciendo que pues Está entonces diciendo esto no que fue la un delito, reventa sino es que estamos legal. desatrasados. No, es que el asunto es el siguiente. Efectivamente, usted va a los Estados Unidos y bueno, no, usted en internet puede entrar a portales en donde compra boletas de reventa para conciertos, espectáculos, partidos de fútbol, de básquet, de lo que usted quiera. Esos portales existen, pero ojo, y es que ahí es de repente donde se equivoca el tuitero y sobre todo la reflexión que tenemos que hacer. Es que la reventa de boletas que que fue dejada al descubierto por la Superintendencia de Industria y Comercio, no era una reventa de boletas de, no sé, de Paola Herrera, que se compró 3 boletas, está un poquito colgada, dice, las voy a poner aquí, las voy a vender un poquito más caro. No, esta reventa de boletas fue organizada por el mismo señor que imprimía las boletas, por el dueño de las boletas. Entonces, cogían una boleta de 60.000 pesos, nunca la vendían, aunque decían que estaba disponible para la venta, y la vendían por 300 veces el precio, Paola, ¿es correcto? Exactamente, Juan Pablo. Y entonces ahí uno se pregunta, en Estados Unidos, donde según este trino, el tema de la reventa es legal, pero ¿es legal subirle el 350% al precio de la boleta una vez se compra y luego se revende? No, No, es no que creo que eso sea así. eso sí pasa, eso sí pasa. Y usted, por ejemplo, le doy un ejemplo, Paola. Usted Pero va a en un- esa proporción, en ese porcentaje, Sí, Juan Pablo, es que no, 350% es mucho. es escandaloso, pero digamos que usted compró boletas en primera fila para un concierto. Primera fila. Y luego usted no quiso Ujú. o no va a ir y las revende. Pues usted cobra lo que se le dé la gana, porque finalmente es un ejercicio de mercado. Pero es que usted Ok, compró las boletas suyas, 4 boletas, 3 boletas, 2 boletas para ir con el amor de su vida. Pero es que otra cosa es que cogieran paquetes de 15.000 boletas claro. y de una hicieran ventas ficticias en un portal de internet, pero en realidad se las guardan y luego las revenden. Ahí es donde está mal, porque el mismo operador Claro, que y debería ser además, transparente en la venta de las boletas y mantener precios no los mantenía. y además que exactamente, ahí es, usted da en el punto, y es que sea el mismo operador que las imprimió, el que guarde unas, que se quede con unas guardaditas y esas sean las que revenda, y además que las revenda a través de otro operador que fue con el que hizo un acuerdo inicialmente para La poder cartelización, ganarse ese es el punto. esa licitación y quedarse con ese negocio. Claro. Es correcto. Y el Exactamente, pago le de los está bajando. sobornos, todo eso. Exactamente, le está bajando el tono a una investigación que igual ya encontró, fue muy seria, hizo unos resultados y entonces venir a decir que entonces es país que no es desarrollado, pues esto ya raya con algo que es no está legalmente permitido en Colombia. Exactamente, es que es ilegal y ha sido demostrado por la superintendencia y por eso toma esa decisión. Bueno, vámonos con las vacunas. Mauricio, usted que es padre de familia, ¿cómo funciona el esquema de vacunación de un menor en Colombia? Se debe llevar el menor desde que está bien pequeñito a un proceso de vacunación constante para polio, para la otra vacuna de, bueno, no me acuerdo ahorita los nombres, pero son Muy procesos Se nota se que es debe el llevar papá, cada porque año las mientras mamás va sí se saben creciendo. todos los Se les nombres de las vacunas. Sí, es más, Mauricio, ignoremos esto, no ha pasado, nunca le hice esa pregunta. Espero que el carnet de vacunación Volvamos a empezar, esté al día. No, venga, pero más allá de este tema que puede Cambalache, parecer... Sí, cambalache. hagamos el cambalache, exacto, gracias, Andrea. Más allá de la responsabilidad paternal de Mauricio que ha quedado en entredicho en este momento,
no deja de ser preocupante que los padres de familia teman llevar a sus hijos a centros de salud para cumplir con sus esquemas de vacunación, sobre todo porque esto tiene un impacto a futuro. Pío López es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Doctor López, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Tiene el micrófono Sí, apagado. doctor López, si me activa el micrófono, conversamos unos minuticos. Y así A podemos... ver, Eso, perfecto. Exacto. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Eso. bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bueno conversar con ustedes sobre un tema que nos interesa mucho, como es la vacunación en los niños. Óigame, doctor, Estamos... pero Dígame. ¿qué han visto ustedes? En realidad, los padres de familia asustados por la COVID prefieren no llevar a los niños al médico y entonces saltarse o de pronto aplazar el cumplir con el esquema de vacunación. Mire, esto es multifactorial. Aquí hay varios factores que están actuando en un mismo momento. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la Asociación Latinoamericana de Pediatría y todas las sociedades de pediatría latinoamericanas estamos uniendo las voces para sentar esta voz de alarma, esta voz de alerta, porque la caída de las coberturas de vacunación van a llevar de la mano ante la posibilidad de que aparezcan enfermedades que creíamos que estaban controladas. Usted dice que los padres tienen miedo de llevar a los niños a vacunación. Es cierto porque tenemos un doble mensaje. El primer mensaje es no salga de la casa, quédate en casa, y el segundo mensaje es venga para que vacunemos a sus niños. De manera que hay varios problemas. Ese es un problema. El otro problema, que es muy importante, es que las campañas de vacunación se han visto comprometidas. Mire, en este momento hay 25 países que han suspendido las campañas contra vacunación contra sarampión. Y la cifra más triste es que van a haber 117 millones de niños que se van a quedar sin vacuna contra sarampión, porque no hay vacunas, no hay campaña de vacunación. Países que uno considera que son muy desarrollados, como Israel, ha disminuido el 30% de las coberturas de vacunación por múltiples factores, porque todo está orientado hacia COVID. Entendemos que COVID... Sí. Señor López. Sí, dígame. Señor López, ¿qué consecuencias trae el que un niño no se vacune? Que los padres se salten el esquema de vacunas, más adelante, si quieren aplicarle la vacuna, ¿esto pueden hacerlo sí o no? O sea, ¿trae consecuencias graves para la salud de los menores? Claro que hay consecuencias graves, pero yo no quisiera echarles toda la culpa a los padres de familia, porque el padre de familia está asustado por la presencia del COVID, el padre de familia está asustado por ir a un centro de salud donde tiene una sala de espera que está con muchos pacientes, donde no se puede guardar la distancia porque hay muchas personas. Entonces, esto es multifactorial. Por un lado, tenemos que dar educación a los padres, y por otro lado, tenemos que diseñar programas para que el padre pida una cita a su centro de salud, vaya con esa cita a una hora determinada y entre y salga en un corto espacio de tiempo. Y por último, queremos que no solamente el padre pueda ir al centro de salud, sino que el centro de salud vaya a la casa. Organizar la forma de que los centros de salud puedan asistir a vacunar a los niños a la casa. ¿Qué tan grave es que no haya vacunación? Pues mire, en el 2016 nos considerábamos que éramos libres de sarampión, pero en este momento tenemos sarampión por todas partes. Tenemos sarampión en Colombia, tenemos sarampión en Venezuela, tenemos sarampión en México, tenemos sarampión en Argentina. ¿Por qué? Porque Venezuela no vacunó, porque Venezuela disminuyó las coberturas de vacunación y una gran cantidad de personas con sarampión
que llegaron a Colombia y encontraron susceptibles. De manera que el no vacunar a los niños es un peligro muy grave para el niño y para sus contactos. Esa Doctor es nuestra Pío López, preocupación. sí, justamente quiero ahondar en ese tema para generar la conciencia. Y no sé si a partir de un caso particular, de un caso clínico, usted pueda también ayudarnos a generar conciencia en los papás que están escuchando. ¿Qué pasa cuando esto se deja para después? En algún caso particular que usted le haya llamado la atención cuando no se cumple adecuadamente con las vacunas. Sí, es el caso que estamos comentando. Si llega en el vecino país, en Brasil en Venezuela, hay sarampión y no llega, y su niño no está vacunado para sarampión, su niño puede adquirir el sarampión. Otro caso más Clínico o triste. particular que usted le haya pasado, que haya recordado a alguien una historia de vida que justamente cambió toda la estabilidad y la tranquilidad de una familia por una vacuna que no se puso. Pues mire, le voy a dar otra historia que es aún más triste. Tenemos en nuestro hospital, yo soy el jefe de pediatría del Hospital Universitario del Valle, es un hospital universitario de la Universidad del Valle, y tenemos el caso de un niño con polio, que adquirió la polio por no estar vacunada y le vino por otra parte, por otro contacto. De tal manera que de esos casos hay millones. Tenemos casos de difteria. Mire, yo no creo haber visto 1 o 2 casos de difteria desde que soy profesional de la medicina. Y en este momento hubo muchos casos de difteria en Venezuela que se trasladaron a Colombia. Afortunadamente se controló en Colombia, pero en Venezuela no. De tal manera que cualquier enfermedad inmunoprevenible que no tenga vacunación es una enfermedad susceptible a expandirse por todos los contactos que no están vacunados. Sí, doctor Pío López, pero de todas formas, ¿cuál es el temor de las personas que están tomando la decisión de no vacunar? El miedo tiene que ver con los efectos colaterales que puede generar una vacuna en el ser humano y especialmente en los niños. Y quiero también preguntarle por qué una de las razones o por qué en este momento se está poniendo más crítico el tema por la pandemia del COVID, si al contrario todo el mundo está pidiendo a gritos que salga la vacuna. Que salga la vacuna para el COVID, pero la vacuna del sarampión, la vacuna de la tosferina, la vacuna del polio, como que ha pasado a un segundo plano. Falta educación, faltan este tipo de programas donde le decimos a la gente, hay necesidad de vacunarse, porque no hay nada en la medicina tan importante como la medicina preventiva. Pero sí hay efectos colaterales de estas vacunas y por eso puede ser el temor. O sea, usted se quiere meter en los antivacunas, Paola, con el tema de los antivacunas. Es muy bueno, sí. Es muy bueno el tema, es muy bueno, Paola, la felicito. Mire, todas las vacunas, Paola, tienen algún efecto adverso. No hay ninguna vacuna que tenga 100%, que no tenga, porque usted le está colocando un germen que es vivo, atenuado o un germen muerto, y el organismo tiene que contestar ante la presencia de ese germen. Entonces hay un poco de fiebre, hay un poco de dolor en el brazo, pero la ganancia es mucho mayor que lo que usted está padeciendo. Ahora, desafortunadamente, lo mencionaban ahora, los grupos antivacunas. Esos grupos nos están haciendo mucho daño y le hacen muchísimo daño a la humanidad. Doctor Pío López, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W, recordarnos la importancia de esto y sobre todo, pues decirle a los papás, derecho de los niños, las vacunas, pero sobre todo responsabilidad de los padres, porque el niño no puede llegar solo. Y nos están poniendo aquí en el Facebook Live mensajes desde personas que se dedican al cuidado de los niños que están evidenciando lo que usted nos dice. Doctor López, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una feliz tarde. Lo felicito por el programa, lo felicito. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bueno, Mauricio, ya sabe, ¿no? Entonces, a cumplir con las vacunas, a vacunar y Sí, acuérdese bien del esquema, ¿no?
Voy a revisar el esquema de vacunas. Sí, vaya y Yo sí me revise sé el todas carnet. las vacunas Es la de mis tarea. gatos. A ver, ¿cuáles son las vacunas de sus gatos, Paola? La triple viral, la de la rabia, y ya, solamente esos dos. ¿No hay otra? ¿No hay una de moquillo o algo así? ¿O eso es Pues, solamente para perros? Pues esas son las que yo le he Sí. puesto a la Ah, o la triple viral la tiene todo. Bueno, en fin. Señores, ha llegado la hora de despedirnos en instantes. En instantes, el doctor Hernán Peláez y la leyenda de la filología Martín de Francisco estarán con nosotros aquí en la W con fútbol y algo más.